Muy buenas tardes y muy buenas noches a la otra parte del mundo donde nos escuchan. Y pues bueno, estamos en nuestro primer canal, que es Kaila Cotorrear, donde estaremos hablando de temas multidisciplinarios, ¿no? De las ciencias. Y más que nada, pues estaremos hablando de psicología, de filosofía, de temas relevantes de la sociedad, ¿no? Que pasan hoy en día, como política, un poco de economía, también un poquito de jurisdicción, de leyes. Y pues en este momento estaremos hablando ahora sí como del tema de la conciencia, ¿no? Que nos ha impresionado tanto con los Sí, autores de antaño, de la época de los 80s, 90s, las diversas teorías de también. las diversas teorías, ¿no? Que también existen de hoy en día. Y pues más que nada le cedo la palabra a mi amigo Carlos para que se presente porque pues lo he escuchado que ya tenía ganas, ¿no? De hablar de estos temas y pues que sea esta ocasión tan maravillosa de que se presente y pues que nos explique un poco, ¿no? Del tema de la conciencia, ¿no? En qué influye de través de la psicología, el psiquis, ¿no? El Del psiquis. universo también. Bueno, mi nombre es Carlos, soy estudiante de psicología y hoy en este tema de la conciencia es muy interesante ver la pregunta de qué abordan la psiquis, ¿no? Prácticamente es esta parte que nos permite experimentar toda la realidad como la conocemos, ¿no? Desde los sentidos, los 5 que conocemos, los otros 2 que están por ahí ocultillos. Entonces, también nos permite a nosotros así darle razón y sentido a las cosas que nos suceden en el día a día, ¿no? Consecutivo a esto nos permite secuenciar las memorias de las que partimos en cada experiencia y tener razones de ser. Pero lo interesante de esto es también nos permite integrar todo esto y verlo en dos funciones, en la función del mundo y una función trascendental. Aquí también sería importante, interesante ver la postura que mantiene mi amigo el Caja a través de la geografía y los posicionamientos en los que se manifiesta la conciencia. Y ¿Tú qué piensas? fíjate que a pesar de que sea estudiante de geografía, ¿no? Y también como de la ingeniería civil, que es como un pensamiento más a la perfección, ¿no? De los números, la ingeniería. Y la geografía es, pues abarca ahora sí, como es el pan de cada día, como dijo una maestra, ¿no? Nuestro pan de cada día va a ser el análisis espacial, ¿no? La cartografía. Y pues, ¿qué opino de la conciencia, ¿no? La conciencia, pues desde mi punto de vista experimental, es analizarlo palpable, ¿no? La conciencia, decir que si estoy vivo, de que si estoy tocando las partes físicas del universo, de la materia. Para mí esa es como la parte de la conciencia, ¿no? Y no sé si exista una conciencia universal o cómo me puedes explicar de qué es la conciencia, cómo se aplica la conciencia, porque he escuchado sobre la conciencia moralista. Bueno, sí, sí. Y pues bueno, me gustaría que me explicaras desde tu punto de vista como estudiante de psicología, iba a decir de geografía, pero de psicología, ¿no? Que, Algún pues día. ahora sí que cuál es la conciencia real, La ¿no? conciencia real. O la conciencia científica, si se puede llamarlo así. Sí, hay una conciencia moral que la llamamos conciencia como tal y está la conciencia, la que experimentamos las emociones, los pensamientos y todos estos de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conciencia real? Es muy subjetivo, porque la conciencia de uno mismo abarca ambas, desde cuando uno se identifica con los valores que practica en el día a día, entonces tienes que también aceptar y reconocer los vicios y virtudes que uno tiene. Entonces, a partir de ahí, la conciencia se podría expandir y ser un Es, poco más auténtica o real. Desde otro punto de vista, desde la conciencia universal que antes que mencionabas, eh, hay teorías que hablan y tratan de describir cómo podría ser que sí existe esta red universal que almacena todas las experiencias de todas las conciencias que integran los seres que habitan en la Tierra. ¿Sí me entiendes? Desde los genes, células, entonces son partes que se van almacenando información que permiten delimitar las cosas y objetos de esta realidad en la que nosotros habitamos. Entonces la conciencia la podemos partir pues en estas tres facetas, ¿no? En una conciencia englobadora que prácticamente reúne el tú y el yo y el todo. Esta conciencia moralista que tiene que ver con la sociedad y la cultura y esta parte ética
con la que nosotros nos desarrollamos con los otros individuos y esta conciencia de uno mismo o del sí mismo, ¿no? Entonces, en esta triangulación, yo como estudiante de psicología que percibo a través de lo que he aprendido, pues puedo entender más, integrar el mundo de alguna manera para, pues de alguna manera moverme en él, a bien o mal. Fíjate que antes de iniciar este podcast me estabas explicando un poco sobre la conciencia y la conciencia con la S y la parte de la conciencia, ¿no? Con la pura C. Sí me gustaría que me explicaras un poco, o es, o es algo de la similitud que me estabas explicando ahorita, de la conciencia moral, de la conciencia del individuo, la conciencia universal, ¿no? Sí me gustaría que me explicaras como esos dos conceptos, para que también el público que diga, ok, de acuerdo, ¿no? Entendemos por esto de la conciencia y entendemos el otro significado, ¿no? Pero a través de la psicología, ¿qué vendría siendo estas dos palabras que tienen un gran significado, ¿no? A través de la psicología, la conciencia sin ese es de los actos morales, ¿no? Cuando nosotros cometemos una equivocación y luego la tenemos que aceptar, partimos de esta raíz moral de nosotros mismos, de ser consciente de que nos hemos equivocado y por lo tanto debemos de disculparnos. Entonces, esta conciencia de alguna manera te conecta a ti mismo, pero asimismo con valores con los que tú te mueves o intercambias con la gente que está a tu alrededor. La conciencia con ese tiene que ver mucho más con la parte emocional que tú vivirías antes de determinar si fue correcto o no como actuaste. Este sentido, ¿no? Como cuando te enamoras. Sentir el amor antes de darle un juicio es lo que experimenta la conciencia con ese. Un pensamiento en sí mismo. ¿Sí me entiendes? Sí. La sensación de frío, la sensación de calor, la sensación de hambre. Esto está integrado. ¿Por qué? Porque esta conciencia de la que hablamos está muy basada en la parte orgánica de lo que es el cuerpo, a través de la cual, pues del cerebro, nace la conciencia, ¿no? No sé si ahí como Sí, que me sí explico. sí me gustaría como que también me explicaras un poco sobre esa conciencia del individuo o del ser que te hace entender, ¿no? O lo puedo yo asimilar como una reflexión a través de la conciencia, o la conciencia está ligada con la reflexión, o qué te hace ser consciente. Sí me gustaría que me explicaras esa parte de la S, ¿no? De la conciencia con ese. De la conciencia con ese. Pero va a estar explayado esto, ¿eh? No va a ser fácil. Porque partimos de que la conciencia está en un individuo, ¿no? O sea, en un Sí, individuo. Este individuo a su vez es sujeto y objeto. ¿Es sujeto y objeto de qué? O sujeto de ajeno a la realidad y objeto de la cultura. Entonces, como el sujeto puede diferenciar también la cultura y mezclarse en ella, hace o nace la individualización, ¿no? Lo que me diferencia a sí. mí de ti. Entonces, esta pequeña diferencia que nace en este pequeño ejemplo hace que tú ya puedas tener una gama de valores. Aquí es donde entra la cultura, tu desarrollo familiar y tu desarrollo cultural, dónde has estado, los grupos a los que has pertenecido, todas estas Sí. cosas que te identifican a lo largo de tu historia, determinan en gran parte la realidad con la que tú operas para entender el mundo. Entonces, aquí hagamos una pauta. Ahí hay un viejo refrán que dice, el conocimiento libera. Y hay una evidencia de que a mayor lenguaje tenga una persona, mayor es la amplitud con la que puede entender la realidad, porque la puede categorizar de distintas formas para hacerla más comprensible para sí mismo y para los demás. Entonces, en esta cantidad de lenguaje, no, aquí tampoco quiero que se vayan al extremo, ¿no? De decir, ay, hay que devorar libros y leer y tener una cantidad de lenguaje. No, sino la categorización de pensar en un árbol de tantas maneras abstractas como sea posible. Ejemplo 1, el árbol en su función biológica en la tierra. Sí, sí, sí. El árbol en su función metafísica, en que se diferencia entre las propias especies que son de las familias árboles, ¿sí me entiendes? De las plantas. Entonces, su función colectiva con el individuo y las especies a las cuales converge. Entonces, todas estas abstracciones que tú puedes hacer de una misma categoría, como un árbol, luego un pájaro, van haciendo esto, crear conciencia, ¿no? Empiezas a integrar los seres que habitan este planeta y te empiezas a integrar tú con ellos, porque así mismo como entiendes el funcionamiento
de un árbol, lo empiezas a aplicar contigo. Empiezas a decir, ok, probablemente si me pongo ególatra, yo digo, pues un árbol no es tan complejo en comparación de un ser humano. Entonces un ser humano de repente tenga que ir a trabajar porque ocupa conseguir la comida, todas las aflicciones de la carne a las que estamos pegadas, ¿no? Por nuestra condición de ser humano. Sí, Nadie las podría negar porque sería un necio. Entonces, desde esta postura, uno se lanza con la seguridad, mejor dicho, de que a mayor conocimiento tiene uno se puede empezar a desprender de cosas innecesarias. Y entonces empiezas a observar el sentido que hay en uno mismo a través de tu conciencia. ¿Cómo? Tus emociones. Primero, antes de culpar al otro porque tu relación fue fallida, porque dijiste esto, porque hiciste aquello, ¿sí me entiendes? Porque en el trabajo, ¿sí me entiendes? Que el vecino, que esto, te das cuenta de cómo inflige tu conciencia en todo esto que sucede en el alrededor. Hay filosofías que lo destacan muy bien, el estoicismo, ¿sí me entiendes? Que te sí. dicen de hablar de que las situaciones de la vida y las vicisitudes uno las tiene que afrontar como cosas a las que uno no puede alterar, pero lo que uno puede cambiar y modificar es la forma en la que las percibe y reacciona ante ello. No sé si con eso me Sí. doy a entender. Sí, ahorita que estabas hablando sobre el individuo, su desarrollo del lenguaje, el desarrollo del lenguaje corporal, la cultura, ¿no? Eso pues lo puedo yo masticar con facilidad pues a través de la geografía, ¿no? Dependiendo del ser humano en donde se encuentre va a evolucionar, ¿no? No Sí. es lo mismo que evolucione uno de la costa o uno de la ciudad o uno de un pueblo y a través cómo se va Y desarrollando, cómo se ¿no? delimitan sus Sí, y realidades, cómo ¿no? se limitan Por, sus... por estas evoluciones independientes. Sí, y es un caso ahora sí que pues que la realidad me hizo enfrentarlo de vivir tanto tiempo en la ciudad y enfrentarme, ¿no? Con un espacio geográfico selva ahí en el sur de Chiapas y pues dices, no manches, yo me imaginaba coches igual como aquí en la ciudad y todo, pero no, o sea, es como esa realidad, ¿no? De decir, bueno, solamente yo observo como una realidad, ¿no? Y Que luego es también la el tipo de que pensamiento de la gente que vive ahí, el ¿no? tiempo de pensamiento. Entonces, eso me hace pensar, ¿no? También sobre la conciencia, ¿no? Hay que ser conscientes de decir, ok, voy a acudir a un espacio distinto sabiendo que tiene otro tipo de cultura, otro tipo de lenguaje y debo que adaptarme a él, ¿no? O sea, y esa parte de la conciencia está siendo como formular, ¿no? Pues esa parte cognitiva, si se puede llamarlo ahí, así Sí, como que entenderlo, funciona de todo decir, los asuntos. funciona la educación y también los valores que tenemos Como la hacia sociedad. las demás personas, ¿no? Y ahora sí como muchos dicen, ¿no? México solamente es uno, ¿no? Y no hay cualquier otro país como México, ¿no? Pero también la cultura, fíjate, México es demasiado multicultural, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ¿cómo das impacto la conciencia a través de las culturas, ¿no? Porque, ok, tenemos una cultura aquí ya civilizada, si se podemos llamarlo así, en México, ¿no? O sea, ese concepto de civilización que nos engendraron en las escuelas, ¿no? De que, es que nosotros somos civilizados porque utilizamos un pantaloncito, La tenis y... ropa, vamos a la Sí, o escuela, sea, tenemos como carro, luz. esa civilización mercantil, si llamarlo Ujú. así, ¿no? No, y nos han acuñado ese pensamiento, ¿no? Y que uno porque anda en taparrabo, porque es indígena o porque es de otra cultura, no está civilizado, ¿no? Yo creo que los dos hemos estado civilizados y es ahí donde entra la conciencia, es decir, Pues, esa cultura indígena sabe más que nosotros por la parte experimental, la parte empírica y nos puede enseñar muchísimas cosas, ¿no? sí, eso es verdad. Y yo creo que también la política ha influido mucho en la parte cultural del individuo y la conciencia, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión a través de estos factores, ¿no? Ahorita que me mencionabas sobre la La cultura, cultura. el desarrollo, que el individuo también necesita más necesidades y toda esa cuestión, pero también yo creo, no sé si me equivoco, que la política también influye mucho en la cultura donde estemos y también en la conciencia. O cuál es tu opinión respecto a que si la política influye o no influye, o es trascendental, ¿no? Como muchos teóricos argentinos dicen, chilenos también, ¿no? De que no, es que no influye y que sí influye. Bueno, aquí en México somos otro tipo de país. Somos otro tipo de país, sí. Entonces sí me Es diferente la gustaría saber dinámica. como tu postura como
como analista de la conciencia y estudiado de la conciencia, que pues ya llevas bastantes libros, ¿no? Leídos, no publicados, no publicados, pero sí leídos, ¿no? ¿Qué me puedes dar esa opinión, ¿no? De que la política influye o no influye entre la conciencia del individuo o el ser humano, ¿no? La política y la cultura están muy entrelazadas, ¿no? Porque delimitan mucho lo que es normativo en una sociedad. Porque, por ejemplo, nuestra sociedad ahorita que está en una etapa de transición y que podemos ver a cómo la política actual, ¿no? Del partido de nuestro cabecita de algodón, de alguna manera nos da una pauta de cómo se manifiesta la realidad aquí, ¿no? De que habla del neoliberalismo. Neoliberalismo. Entonces habla de todas estas cosas en las que las personas empiezan a entender conceptos de los que probablemente antes no eran conscientes y la realidad empieza a ser modificada. El problema de aquí de hablar de la conciencia no solamente algo que sea meramente filosófico, que la gente diga, ay, pues, ¿qué sentido tiene una conversación sobre la conciencia si no vamos a llegar a ninguna respuesta? Al contrario, como muy bien mencionas, la cultura, la política, ¿tienen que ver o no? Claro que tienen que ver en la conciencia, porque no es lo mismo ahorita nosotros, que de alguna manera somos libres, a épocas donde hubieran sido esclavizadas las personas por el simplemente hecho de su color de piel. ¿Cómo sería la conciencia que predominaba en la política? ¿Quiénes eran los que manifestaban las leyes y hacían los tratados políticos? ¿Qué tipo de pensamientos tenían? Y esos pensamientos nacían a través de la conciencia que se manifestaba como en la época, ¿no? Se podría decir de alguna manera. La esclavitud, ¿no? Inglesa con los africanos, ¿no? Los franceses, o bueno, en esa época donde existía la esclavitud. Aquí ya ves que eran libres, ¿no? Que llegaban y podían ser liberados en México. Y aquí en México tenían que ser liberados, ¿no? Porque eran esas políticas desde que nace la independencia de decir, a ver, cualquiera que sea extranjero aquí es libre, ¿no? No debe que ser esclavizado. La abolición de la esclavitud, literal. La evolución, ¿no? Que muchos en aquel entonces pues lo tomaban como de, no es esclavitud, compadre, ¿por qué? Porque tienen menos derechos. Tienen menos derechos por el color de piel, ¿no? Es que ni siquiera se les consideraba como seres humanos, güey. No se les consideraba, porque ¿no? Ese es el problema, de que hace rato también fuera del podcast estabas preguntando qué tan elitista puede llegar a ser la filosofía. Sí, Este es un claro ejemplo de lo elitista que puede llegar a ser la filosofía. Tú puedes ser educado con una buena cantidad de filosofía buena, pero con unos fines malos, ¿sí me entiendes? Que te hagan sentir superior a ti sobre otros güeyes porque tú eres de otro tipo de color de piel. O porque en un estatus económico tú estás arriba que muchos otros. Entonces, la filosofía solamente alimenta esta idea que tú tienes y tu conciencia de alguna manera se ve ahí contaminada. Y aquí entran en términos muy trascendentales, muy espirituales de por qué es la conciencia y por qué no se menciona el yo en la conciencia, a ver, o el super yo o el ego. Porque la conciencia es integrativa de estos tres, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, los tres fungen en los mismos estados de la conciencia solamente en diferentes momentos. Hay como el inconsciente que mencionamos en otras ocasiones, ¿no? Entonces, es una respuesta que es contundente. Si funge la conciencia y a mayor conciencia tengan los individuos de las necesidades sociales con las que nos encontramos, ¿a través de qué? Del conocimiento y la liberación, güey, podemos nosotros entender, güey, lo que es el sentido, güey, de la realidad y cómo se hacen mejores políticas públicas, güey. Y fíjate, o sea, no quiero como hablar, ¿no? De esas cuestiones geopolíticas ni nada, porque creo que no es como un tema que en estos momentos no lo podemos hablar, ¿no? Porque estamos enfocados en la parte de la conciencia, ¿no? En la conciencia universal, ¿no? Pero hay que hablar, un poquito más como agarrar una piedra y tocarla, ¿no? Hay que tocar la conciencia ahora, ¿no? ¿Por qué lo pregunto? Porque mencionabas antes de este podcast que me decías de un gran psicólogo de la época de los 80s a los 90s, un gran científico de Jacob. Uno de la UNAM, fundador, tengo entendido, de varias instituciones de neurociencia. Y que también estuvo conectado con un gran escritor antropólogo, ¿no? O sea, que se dice ser peruano, que se dice ser de Estados Unidos. Bueno, un gran antropólogo que es Carlos Castañeda, ¿no? Pero ahora sí, explícame un poquito más de esa conciencia mágica, ¿no? O esa conciencia científica, ¿no?
de estos dos grandes autores. Mágica Tal y vez como de científica. Castañeda no, porque no lo has tan leído, ¿no? Eso Pero de es muy Jacob bueno. sí has investigado, pero sí me gustaría que me explicaras un poco de la, pues ahora sí, de la conciencia de Jacob. ¿Cuáles eran sus estudios? ¿Qué era lo que él estudiaba, no? Más que nada, pero eh, eh, pues échale como un poquito de más flow para que nuestro público nos diga, ok, hay Se que emociona, ¿verdad? acordarnos de Jacob, ¿no? Jacob. Pues recordar que este vato era un psicofisiólogo, güey. Un Este vato era psicofisiólogo, ¿no? psicofisiólogo. Él estudiaba la mente y la conciencia y en algún momento se encuentra con el escritor Carlos Castañeda y Pachita, una curandera de aquella época. Entonces, en estas épocas, él empieza a darse cuenta de que la mente probablemente no tenía límites tal y como los conocemos y los hemos escuchado hablar, ¿no? Sí, Pero sí, sí, también ya es están un estas tema desmitificaciones de que, usamos el 10% de la del capacidad del cerebro. cerebro, ¿no? Pues obviamente no, el cerebro es integrativo y funciona al 100%. Pero si hablamos de potencialidades, que es un poco una pregunta metafísica, si Sí, hablamos de potencialidades de la mente, pues probablemente no sabemos absolutamente nada de lo que puede llegar a ser, porque el ejemplo de esta persona que curaba y no dejaba rastro de las curaciones o hacía curaba personas que ya estaban desahuciadas por la ciencia, pues sí da mucho de qué pensar, ¿no? Y siendo un científico, pues es mucho más interesante el punto de vista, porque como tú decías, lo mágico y lo científico. no, sí, ¿En qué punto podemos decir que lo que estos vatos hablan es mágico y en qué otro punto decimos y aceptamos que es científico? Entonces, estas dos cuestiones en mi particularidad me son interesantes por el hecho de que yo como he estudiado un poco más a Jacobo, y en su teoría su teoría sintérgica es muy interesante el cómo define qué es la realidad. Habla de que está estructurada por una gran estructura que se llama la latiz, la malla, y esta malla a su vez comprende todas estas cosas que podrían modificar en sí la realidad en su estructura como nosotros la conocemos, ¿no? Que es a partir de ahí donde Jacob menciona que podrían suceder estas cosas que hacía Pachita. Estaba en un campo de conciencia en el que ella podía alterar la materia orgánica sí. a voluntad, porque como que esta frecuencia en la que ella estaba le permitía trabajar directamente, no con el cuerpo de la persona, sino con esta latiz, con esta malla, con esta estructura. Entonces es muy, muy interesante, porque a su vez la teoría de Jacob empalma muy bien con otras teorías que son de los campos mórficos, que nacen a través de tratar de explicar de dónde se sostiene que las células estén programadas, almacenen el conocimiento y lo transmitan, ¿no? Si no operan igual que una conciencia humana como nosotros de escribir conocimiento y transmitirlo oralmente, ¿no? Decirle a nuestros hijos esto de las historias, como pasó en la antigüedad. Sí, sí. Fíjate que ahorita que me empiezas a hablar de ese gran psicólogo innovador de la ciencia neurolingüística, el neuro... Pues, ¿qué más le podemos llamar a ese psicólogo? Pues un psicofisiólogo muy Un interesante. psicofisiólogo muy interesante, ¿no? Pero ahora Castañeda, ¿no? Cuando me Cúrtanos. aventuraba a sus obras mágicas, pues hablaba también igual un parecido como lo de Pachita, ¿no? El don del águila, que también te explica un poco de los huevos iluminosos, de las posiciones de sentarse, de caminar, de esa bruja y todas esas cuestiones mágicas, ¿no? Pero desde la antropología, porque la antropología es lo que estudia, ¿no? La cultura del ser humano en su espacio, ¿no? Pero es algo impresionante porque hace rato, antes de iniciar este podcast, hablábamos de los gemelos, de esa conexión que también habla Jacob, porque Jacob le estaba pegando más a las teorías de la relatividad, ¿no? De la telepatía, de las conexiones del individuo, de que si tú sientes lo mismo, yo también lo puedo sentir, ¿no? Esa parte de la frecuencia energética, ¿no? Pero él desde un sentido científico, ¿no? Y experimentándolo en el mundo chamánico, digamos, llamándolo, ¿no? Así, porque pues conoció Castañeda. Yo creo que Castañeda no lo puedo yo catalogar como el padre y el estudioso de las culturas, porque también trae un poquito de esto y un poquito de acá, ¿no? No me he metido a clases de antropología, pero uno que sea antropólogo me va a decir, no, carnal, pues mejor aventúrate, ¿no? Unas clasecitas y todo ese rollo. O sea, sí, estoy de acuerdo, me he inclinado un poquito a las culturas como estudiante de geografía, pero no estudiándolo desde esta manera, ¿no? Y creo que Carlos Castañeda junto con Jacob sí se aventuraron, ¿no? A experimentar, como dices tú, con Pachita, ¿no? Que
a decirle, pues ahorita te curo, te sobo y pues vámonos, ¿no? O sea, en menos de 10 minutos ya te eché el Ave María o tocadita de mano, una lavadita de gato y Ya pues hice un vámonos, milagro, ¿no? ¿ah? No, y aunque lo suene así como que gracioso, ¿no? Porque realmente era lo que ellos experimentaban, ¿no? Pero sí me gustaría que me explicaras también como que esa parte mágica, esa parte de la conciencia de tus experiencias, porque tú eres muy espiritual, ¿no? Estudias mucho a Buda y toda esa parte, ¿no? Meditas aquí, meditas allá, en donde sea que le pides el respeto a la naturaleza, Sí, ¿no? güey. Y, Ahorita me voy y desconectado. esa conexión, ¿no? De decir, y también andabas hablando sobre la conexión de los árboles, de la metafísica, ¿no? Porque también hay culturas, o hay tribus urbanas, si lo podíamos llamarlo así, de que hablan con el árbol, cabrón. Sí, güey, porque Hablan es otro ser vivo, güey. sí, o sea, y a partir, bueno, yo te lo puedo hablar como de una manera científica de la biogeografía, ¿no? De que, ok, el árbol tiene una traspasión, se puede trasladar a otro espacio, puedes adaptarse, puede ser, o sea, todas las cuestiones que tiene el ser vivo, ¿no? De la biogeografía. Pero bueno, aquí no estamos como hablando de la biogeografía como tal, pero sí Mm. puedo yo poderte entender por qué es que el individuo, tú que estudias la mente y la psiquis, siente esa conexión energética con un árbol. Esa conexión energética con otro individuo, como los gemelos, ¿no? O los que nacen del mismo día, mismo mes, mismo año y se encuentran y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí con el universo? ¿Fue una causalidad de la vida, una coincidencia? ¿O eso es de parte Acuérdate de que la también Jung conciencia? decía de la sincronicidad, güey. Bueno, Carl También Jung es un gran existe, güey. psicólogo que también le pegó por esa área, pero él sí como que sosteniéndolo de una parte científica, ¿no? Decir, no, mira, esto lo puedo comprobar por eso, Sí, por de otro. hecho, la forma más acercada que tenemos a esta onda de la conciencia universal acá son los arquetipos, ¿no? Los Este vato arquetipos. dice que todas las culturas, y lo podemos constatar, han tenido los arquetipos de, ya sean religiosos, ya sean los reyes, el sabio, ¿sí Sí. me entiendes? Han habido cantidad de arquetipos que han fungido para transmitirnos conocimiento. Pero aquí lo interesante de esta onda de por qué una persona se siente como, yo me siento acá como bien amor y paz, carnal, bien hippie, ¿no? Sí, no. De abrazar el árbol de acá. Porque algo ya es, que es constatado en la ciencia, ¿no? A mayor frecuencia empieza a sentir tu conciencia, pongámoslo de esta manera para no decir alma, espíritu, o sea, tu conciencia, a mayor frecuencia comienza una expansión en la que tú, lejos de darte cuenta, te sientes perteneciente al todo, güey. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona la conciencia la experimenta a la inversa? Siente como, digamos, esta disociación de la realidad, ¿no? Como que de alguna manera no se siente perteneciente a lo que es la Tierra. Y aunque esto es muy metafísico y habrá muchas objeciones que se les puedan dar a estos puntos de vista porque la gente crea que no están sustentadas en la ciencia, la verdad es que es lo contrario. Sí, Justamente porque hemos es empezado a como... indagar en estas cosas, podemos decir con alguna autoridad, ¿sabes qué? Entre mayor frecuencia tenga tu propia conciencia a través de lo que eres tú como individuo, carnal. ¿Sí me Sí, sí, entiendes? sí, o sea, En la somos... experiencia propia. Por ejemplo, aquí las objeciones se pueden disipar, como hace rato también te decía, que bueno, ahorita recordando lo que tú decías, de tocar la conciencia como si fuera una piedra, pues en psicología hacemos algo más similar, bueno, es más neurociencia, pero cuando Sí, conocemos las funciones superiores y las ejecutivas, sabemos que la conciencia se desarrolla a través de esta integralidad de ambas, ¿sí me entiendes? La memoria, la atención, la planificación, todos estos organismos que fungen para, para hacernos experimentar la realidad, todas estas partes que son biológicas como los ojos, los sentidos, son otras partes que nos fungen a nosotros, pero las conocemos sí. a través de la ciencia hoy en día. Y esto nos permite también tener conciencia de ello. No por esto de que sean ahora conocidas por la ciencia significa que antes no se conocían. Al contrario, hace mucho Estaban ocultas, ¿no? Lo podemos en llamarlo el así, ocultismo, en en el el misticismo, ocultismo, los ¿no? meditadores de Oriente que decían, ¿no? Que habían meditaciones que te permiten a ti poder sentir los procesos mentales con los que tú funges en la vida diaria. Sí. Solamente tienes que alcanzar grados de meditación adecuados. Hay técnicas, ¿sí me entiendes? Hay técnicas y Ujú. toda esa La cuestión. observación es una de ellas. Fíjate, ahorita que acabas de mencionar eso, muchos, bueno, los que han leído el Kybalión, tiene el Kybalión esa parte energética, esa parte egipcia, ¿no? De causa y efecto, de que si cometes esa, son partes energéticas, ¿no? De que los egipcios tenían. Y,
Y muchos lo toman como un libro súper mágico, como un libro que tiene toda la razón del mundo, ¿no? De cómo está el funcionamiento del Evangelion. Bueno, a mí en lo particular, ¿no? Pero tiene como esa parte, ¿no? De que esa parte energética, esa parte de frecuencia. Y qué bueno que mencionas estos temas porque no es que queramos juzgarlo, no tratamos de juzgarlo, sino tratamos de analizarlo y decir, bueno, ¿cuál es mi postura? ¿Cuál es tu postura? ¿Y cuál es la postura del público? Para que también el público diga, ah, mira, se puede aportar de esta manera. O, pues ya no sé, ¿verdad? Ahí nos perdemos, pero hay que darle como una solución a la conciencia, ¿no? Te decías del ocultismo, de las personas que utilizan este tipo de cosas y pues México ha pasado por circunstancias, ¿no? Que no se han visto, pero ahí están ocultas en el misticismo, en la cueva o en un cerro alto para que no llegara, ¿no? Y es algo histórico eso. Sí, Sí, bueno. es algo histórico. Hemos dado de desaparecete del mundo para que puedas encontrar las respuestas. Sí, pero a mí me gustaría saber, como los budistas, sobre esas técnicas de meditación, sobre ese trabajo mental. Y ahorita que decías de que si el cerebro se ha trabajado el 10%, yo creo que los científicos han trabajado el cerebro, sus partes, ¿no? Del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho y cómo ha evolucionado, pero lo que no han investigado como Jacob es esa parte mágica del cerebro, esa parte de la frecuencia, esa parte energética, ¿no? Escuchaba en aquel entonces, cuando yo estaba chiquito, todavía me acuerdo cuando estaba chiquito, que decían los médicos, no existe la psicología y no debería que existir la psicología. Y había psicólogos que decían, no debería que existir los médicos, porque todo lo podemos curar desde la mente. No llegué a escuchar nada de eso yo. Yo sí llegué a escuchar, o sea, había debates con mi papá y otros médicos y tú dices, bueno, está bien, es válido. Y hoy en día los médicos dicen, si viene esta persona con todo su X cosa, al psicólogo. Oye, que al psicólogo. Oye, es que me suena al psicólogo. Oye, que esto. Oye, que el otro. Ya hay como que médicos como que dijeron, bueno, ahora sí hay que aceptar la parte psicológica, ¿no? La parte de la conciencia, vámonos. Órale, otro lado. Me gustaría saber cuál es tu opinión también, como para cerrar con broche de oro nuestro primer video, nuestro primer podcast. Sobre cómo ha evolucionado la conciencia en la profesión y en la ciencia. Y en la parte mágica, ¿no? Ya hablamos sobre el ocultismo, del misticismo, pero ya hoy en día ya no estamos tan cegados, sino que ya estamos un poquito más liberados con el conocimiento. Y el conocimiento te lo encuentras hasta en la piedra de ahí del volcán de Colima, o en Google, o donde tú quieras, pero te hace ya reflexionar, ¿no? Pero sí me gustaría que me explicaras un poco sobre cómo ha evolucionado la conciencia aquí en México y en todo el mundo. Primero que nada, partir del presupuesto de la evolución de la conciencia es complicado, ¿no? Porque lo que más tenemos ahorita para delimitarla es lo que conocemos de los contextos históricos, de cómo se manifestó la conciencia en esas épocas. Tenemos los contextos, no sé, de las guerras, de la Inquisición, de cómo era la Grecia en el 2000, o sea, hace 2000 años pues. Sí, hace entonces, 2000 años, ¿no? A un poquillo más antes, la Roma. Entonces, todas estas culturas tenemos un poco de historia que nos muestra cómo se desarrollaban las conciencias y cómo fungían. Entonces, es muy dado de que justamente esto que haces de la crítica a la psicología, justamente por esto que viene la psicología aquí a nacer tan pronto, hace como 160 años, más o menos aproximado, nos empieza a dar datos a nosotros de lo que es esta cosa que llamamos conciencia y de la que hoy hemos hablado, ¿no? Entonces es interesantísimo poderla constatar, no solamente en libros, en máquinas que estudian el cerebro como si fuera algo más, ¿no? Que se puede estudiar, sino vivirla en la experiencia, en la carne propia, aprender a hacer ejercicios meditativos para a ver qué tal que cómo nos va con el experimentar un día, el vivir el aquí y el ahora, ¿no? Decir, bueno, ok, he vivido una semana muy ajetreada, voy a experimentar un día para vivir el aquí y el ahora. Cualquier pensamiento lo dejo, me voy a sentar
solamente respirar, observar la naturaleza y cómo viene. Y aunque sean cosas que estén muy triviales, realmente tienen el fundamento, ¿no? Hay una parte de que si tú sonríes, activas en tu cuerpo una reacción para sentir esta felicidad de sonreír, ¿no? O sea, tienes que sentir con el movimiento de la cara, todo. Entonces, todas estas cosas que ya tenemos constatadas como son como la ciencia del bienestar, por decirlo de alguna manera, güey, nos ayudan a nosotros a ir mejorando poco a poco nuestra calidad de vida, entender. Esto sí, no sientan que porque uno vaya trabajando individualmente en la conciencia se va a hacer un santo, un iluminado. No, estos pensamientos son mucho más complejos, van más allá y tienen que ver más con la trascendencia y con qué tanto uno puede empezar, lo que hablamos, de que la ciencia nos sirve como luz para ver y guiarnos en lugares donde probablemente no veamos. Pero va a haber otros lugares donde esta linterna no llegue porque probablemente ya no haya necesidad de usarla. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces eso es algo importante, ¿no? Lo que tú mencionabas. Y pues bueno, más que nada sí me gustaría pues dar como que una conclusión, ¿no? O sea, también invitar al público a que nos siga, a que se suscriba, a que también dé su punto de vista respecto a la conciencia o para algunos temas, ¿no? Y pues también aprovechar que estamos en un espacio ahora sí, pues al aire libre, ¿no? Donde se escuchan los pajaritos, hasta el camión de la basura que va pasando de la otra colonia, en el otro municipio. Aquí un perro que nos cuida, que después le vamos a dar sus whiskas, su sobrecito de carne porque no es un gato, ¿verdad? Ya dicen sus whiskas, ¿no? Pero sí me gustaría así como que nos dieras una conclusión y que al igual invitaras al público, porque pues yo también soy una parte de la invitación, ¿no? Que también voy a estar involucrado aquí en los podcasts, pues dando a conocer otros tipos pues de ciencia, es más de multidisciplinario, ¿no? También de movimientos sociales, ¿no? Y todo eso, etcétera. Pero sí me gustaría que dieras como una conclusión, invitarlos a pues esa parte de la conciencia, ¿no? Los invitaría a todos a que se animen a investigar qué es la conciencia, la experimenten, la vivan. Si les nace la curiosidad de qué es un sentido, cómo se forma, investiguenlo, cómo se procesa en el cerebro para que llegue a ser digerido y sea parte de la conciencia. Son datos realmente interesantísimos sobre cómo funciona la conciencia y la mente. Los invito a que no pierdan la curiosidad nunca sobre temas que realmente les apasionen, les interesen. Apréndanlos, debátanlos y busquen la forma en la que puedan compartir ideas y llegar a gente con la que puedan debatir estas ideas, porque aquí estamos para aprender y no para imponer. Entonces, el ejercicio de la plática nos permite también a veces descubrir las falencias de nuestros propios argumentos y aprender de quienes escuchan y tienen mejores argumentos que los nuestros. Entonces, esta será mi invitación, nuevamente, que se suscriban, compartan nuestro contenido si es que les gusta, les agrada, comenten y debatan, fomenten el debate crítico para el cambio de ideas sin la imposición. Eso es más lo que me gustaría. Y también pues hay que invitar, ¿no?, al público en hacer en vivos o también a filósofos académicos. A quien guste venir. Pues a quien guste venir, pues ya sabe, sus papitas y pues cover 5 pesitos, ¿no? Porque pues también para la luz, ¿no? Ahorita tenemos luz del día, pero también vamos a grabar en la noche. Aquí tenemos vigilante a 24/7 los perritos, pero bueno, ¿no? O sea, sí también hay que invitarlos, ¿no? También hay que ser multidisciplinarios, ¿no? Y esa parte, ¿no? El objetivo, padrino. Y pues sí, o sea, estamos aquí en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Porque muchos han de pensar, ay, son de Guadalajara. Bueno, sí, o sea, de la zona metropolitana, ¿no? Pero sí, estamos en el norte de Zapopan. En algún lugar de México. En algún lugar de México, en un lugar del mundo. Pero espero nos escuchen. Y pues al igual también podemos hablar en otros idiomas, ¿no? Nomás le ponemos en traductor Google y pues ya, ¿no? Está transmitido en otros idiomas, lenguajes. Traduction Google. Pues bueno. Y pues esto es todo, jóvenes. La verdad espero que sea de su agrado. Invitarlos aquí, caerle cotorrear. Pues vamos a hablar de todo. Que los haya hecho reflexionar. Y dudas, que les hayan nacido dudas. Y pues espero que nos acompañen ahora sí en estos nuevos proyectos, ¿no? Más que nada. Y pues esto es todo, la verdad. Cuídense mucho y que se la pasen bien esta Navidad. Feliz año nuevo. Este próximo 2022 que mañana va a ser. Sí, nos vemos. Hasta luego.